Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, como cada día, dispongamos un momento para nuestra oración. Pongámonos en la presencia del Señor, tratando de escuchar nuestro corazón, de concentrarnos en su palabra, de pedir que el Espíritu Santo nos ilumine. Desconectémonos un poco de nuestras actividades, de nuestros pendientes. Pongamos en las manos de Dios nuestras preocupaciones y pidámosle que nos conceda siempre vivir en su camino. La lectura de este día está tomada del Evangelio de San Juan, capítulo 3, del versículo 16 al 21. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Recuerdo aquella historia de aquel hombre que se encontraba encarcelado. Llevaba algunos años en prisión y comentando yo con la familia, le preguntaba la razón por la que él se encontraba en esa situación. Y me platicó su esposa, dice, en alguna ocasión iba mi esposo con mi hijo joven, estaba empezando a estudiar una carrera, y de pronto tuvieron un accidente imprudencial. Dice, mi hijo iba manejando, pero al ver aquella situación, mi esposo se echó la culpa. Dijo que él había sido y que él llevaba el auto. Y desde entonces mi esposo se encuentra en la cárcel. Mi hijo muy triste, pero mi esposo y yo lo hemos convencido de que siga estudiando, y que eso pues le sirva a él y a nosotros. Hermanos, ¿qué no hace un padre por un hijo? Cuando una persona está enamorada, es capaz de hacer cualquier cosa. Veamos también los novios, cuántas imprudencias, cuántas cosas contradictorias, cuántas cosas que ni siquiera nos imaginamos que pudieran suceder cuando alguien ama a otra persona. Y es quizá también lo que sucede con Dios. Dios nos ha amado tanto que entregó a su propio Hijo. Quizá muchos tendríamos que pensar cómo es posible que Dios haya permitido la muerte de su propio Hijo, cómo Dios haya permitido que su Hijo entregara la vida de esa manera por nosotros. Sin embargo, cuando nosotros indagamos las cosas del amor, vemos que el amor puede hacer cosas inconcebibles, cosas que nosotros no comprendemos o entendemos. Y es aquí también donde se sitúa el amor de Dios por cada uno de nosotros, de entregarnos lo que más quería, de entregarnos a su propio Hijo por nuestra salvación. Y esto es lo que hoy nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su propio Hijo, para que todo el que cree en Él no perezca, no muera, no se condene, sino que tenga la vida eterna.
Y de esa manera tendremos que adjudicarnos de manera personal el amor de Dios. Dios me ha amado tanto que Él puede hacer cualquier cosa por mí, por mi salvación. De cuántas maneras Jesús nos explica ese gran amor de Dios por cada uno. Y el amor es por ti, es por mí, por tus pecados, por los míos. Es decir, esta historia que narrábamos al inicio nos habla de un amor tan grande que es capaz de sufrir aquel hombre por su propio hijo. Pero aquí el Evangelio nos habla del amor de Dios que también transforma y debe de transformar nuestro corazón. La segunda parte del Evangelio nos habla de la luz. Nos dice que los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. Ciertamente hay gente que prefiere las tinieblas y nos encontramos a veces en un momento difícil, que por distintas circunstancias mucha gente ha caído en esta trampa del odio, del resentimiento, de la maldad. Y hoy nosotros también nuestra oración tendremos que pedir. Dice: todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella. Y la luz que es Cristo, que nosotros lo hemos puesto en este gran cirio de Pascua, expresa realmente la luz. El que está en el mal camino no quiere acercarse a Dios, no quiere rezar porque se siente mal, porque sus obras son expuestas ante la mirada de Dios. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Esta es la luz a la que estamos llamados nosotros a seguir, Cristo, luz del mundo, y que nuestro corazón brille también como una luz que puede encender y guiar a otros hacia el camino de Dios. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los bendiga y los acompañe siempre.